que nos llevan obviamente a la espera de la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y actualmente, el día de hoy, estamos hablando, el tema es la sed que tenemos los cristianos en la espera de la venida del Mesías, una sed de justicia que el Señor promete saciar. Y el verso, el texto bíblico, que usamos para recordar este segundo domingo de Adviento es en el capítulo número 11 del libro de Isaías, del verso número 1 a el número 4. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ese es el texto del segundo domingo de Adviento. Y ahora sí, vamos a entrar en el tema. Soy Eduardo Mesa, pastor de esta congregación. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana, porque vamos a continuar nuestro estudio en la carta a los Hebreos, y vamos a entrar en el capítulo número 11 de la carta a los Hebreos. Pero antes de entrar ahí, siempre me gusta hacer un resumen de lo que hemos venido estudiando últimamente, y lo voy a hacer de toda la carta de los Hebreos porque es importante antes de concluir con ese capítulo 10 que hicimos hace un par de semanas. Recuerde una cosa: la carta de los Hebreos es una carta que está dirigida a la iglesia primitiva del siglo I, que estaba compuesta mayormente por israelitas, por judíos, y tenían todas estas tradiciones, toda su manera de pensar, de lo que ellos habían conocido, en cuál habían sido formados. Ahora el apóstol está hablando de una manera especial a ellos que habían recibido a Jesucristo como su Mesías, como su Señor y Salvador. Y es esta cosa, que hoy en día Jesús es la voz de Dios hablando a nosotros. En la antigüedad, dice, el Señor habló por medio de los profetas y de los santos hombres, pero en la actualidad lo hace a través del Hijo. Y eso es importante por una razón necesaria: es que el Hijo de Dios, Jesucristo, es quien nos da hoy en día revelación, es el que nos habla todos los días, y es superior, por lo tanto, a los profetas, a Moisés y inclusive a las huestes celestiales, que son creación también por él mismo. Entonces Jesús es superior a toda creación. En segundo lugar, tenemos que Jesús también es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Todo lo que hacemos nosotros, nuestra adoración, nuestra alabanza, es recibida solamente por Dios si es acepta a Él. Y la única manera que Él lo puede aceptar es a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Así que, siendo nuestro sacerdote, lo que nosotros hacemos para agradar a Dios solamente es aceptado por Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, Él es el mediador entre nosotros y Dios. Y siendo mediador, también recibimos la bendición de Dios a través de Él. Eso es bien importante conocerlo, porque tenemos esta relación con Cristo, y a través de Él tenemos relación con Dios Padre por lo que Cristo hizo. De manera que la sangre de Cristo derramada en la cruz es suficiente para limpiarnos de todo pecado y nos permite entrar en libertad al lugar santísimo, el cual representa precisamente la presencia de Dios. Y entramos a la presencia de Dios por esa libertad que tenemos por lo que Cristo hizo en la cruz. Además de eso, el mismo tabernáculo, ese lugar donde ellos estaban acostumbrados a dar adoración, a alabar a Dios, no era otra cosa que la copia o la sombra de algo más sublime, que es Jesucristo. Y ahora sabemos que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, por lo cual es efectivo no solamente que nuestra adoración suba al Padre, sino que también, como dije, recibamos bendición. Siendo Él entonces nuestro mediador, entramos por la sangre de Jesucristo a ese lugar, y ahora nos queda como cristianos, ahora sí, en el capítulo número 10 que estábamos estudiando y que terminamos,
Podemos entrar entonces confiados juntos como la congregación de Cristo, la iglesia de Cristo. Y es importante que la iglesia se mantenga reuniéndose, que no seamos solitarios, apartados de la iglesia, sino que nos juntemos, porque así nos animamos, nos exhortamos en las obras de amor a seguir creciendo en la fe. Toda esta espiral de conocimiento es bien importante, pero también entendemos una cosa que, como vimos en el capítulo número 10, que hay personas que estando sentados entre nosotros no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y no lo han hecho porque tal vez no lo hayan deseado o porque simplemente no estén bien informados. Pero el hecho es este: si una persona no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, está en un mal lugar. Y la Biblia nos dice en el capítulo número 10 de Hebreos que es algo terrible para esas personas que se están engañando a sí mismas, se llaman cristianas simplemente porque dijeron: yo dije un día, yo confesé un día que yo recibí a Cristo, pero nada ocurrió con ellos. No hubo una regeneración, no hubo una transformación, no han nacido realmente del Espíritu y están en un mal lugar. Y la palabra de Dios dice en ese capítulo número 10 de la carta a los Hebreos que es cosa horrenda caer en manos de Dios, y es donde van a caer ellos. Pero a ti y a mí, si hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, a nosotros el Señor nos dice de esta manera: qué bueno que has vuelto a nacer, qué bueno que has renacido. ¿Quieres saber que has nacido de nuevo y que realmente tienes vida eterna? Bueno, las pruebas y tribulaciones, las persecuciones, las aflicciones de la vida prueban que eres nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ellas te están preparando para crecer en la fe. Tienes que entonces, entendemos que tenemos una esperanza, la esperanza de que vamos a salir de esos problemas, que vamos a llegar al fin de nuestras vidas en buen lugar, en buen término. Pero la esperanza no es esperanza a menos que sea aprobada por la paciencia. Y entendimos que tenemos que esperar pacientemente el tiempo del Señor. Sí, en medio de la enfermedad, sí, en medio del dolor, sí, en medio de la separación, en medio de todas las tribulaciones que usted guste y mande, tenemos que esperar con paciencia. Y si esperamos con paciencia, entonces hemos aprendido que tenemos fe. Y la fe, ese es el punto que nos lleva a nuestro estudio del día de hoy en la carta a los Hebreos. La Biblia hace una diferencia en este caso, en la carta a los Hebreos. Este libro está dividido en dos partes realmente. La primera la acabamos de terminar en el capítulo número 10 y tiene que ver con nuestro desarrollo y nuestro crecimiento en la espiral del conocimiento acerca de quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Pero ahora la segunda parte es la parte práctica. Ahora que todos sabemos que tenemos salvación, ahora que todos sabemos que tenemos un sumo sacerdote, ahora que todos sabemos que tenemos ese mediador con Dios y que tenemos acceso libre a la presencia del Señor, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que aprender a contestar. Y eso es lo que nos va a llevar el día de hoy a nuestro estudio, a comenzar por definir lo que es la fe. Es el concepto tal vez más básico, pero tal vez más complicado a la vez para un cristiano, de una doctrina que es sana. ¿Qué es la fe? ¿Hasta dónde nos puede llevar ella? ¿Y qué pasa si no tenemos fe? Bien, vamos a estudiar lo que es la fe con solamente 3 versos del capítulo número 11, para la semana que sigue continuar con lo que llamamos el Salón de la Fama de la Fe, pero es importante que definamos lo que es la fe. Y para poder hacerlo tenemos que comenzar con 2 versos finales del capítulo número 10. Así que en sus Biblias le voy a pedir que se ponga de pie para que me acompañe a leer Hebreos capítulo 10, del verso 38 al capítulo número 11, verso 3, para entrar en el tema del día de hoy, que tiene que ver con la sustancia de la vida, aquello que sustenta nuestra vida. Dice así la palabra de Dios: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos
el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia. Y Señor, te damos gracias porque eres grande y poderoso y nos quieres hablar acerca de lo más básico y fundamental que nos sostiene con vida, la fe. La fe puesta en Jesucristo. Este es el día, Señor, en que tenemos que aprender que hay algo, un medio, una forma en la que nos comunicamos, en la que tenemos esa comunión contigo, en la que recibimos y en la que damos, en la que podemos esperar y en la que podemos obtener. Y todo tiene que ver con esta palabra que es fe. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos revele lo que dice tu palabra y que sea una palabra que transforme nuestra manera de pensar, que nos renueve la mente y que podamos salir transformados de este lugar, conociendo con certeza en dónde estamos descansando, en dónde estamos parados y qué es lo que esperamos. Y te damos gracias por ello, Señor, y confiamos en que nos hablarás en este día. Y te da, Señor, todo para darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Bien, como ve, hoy nos concentraremos en tan solo 3 versos que parten de la magna declaración que el apóstol hace citando 3 veces en sus cartas al profeta Habacuc. Y esto fue lo que este profeta escribió allá en el capítulo número 2, versos 4 de su libro, que dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ese es el verso clave del cual parte todo el concepto de lo que es la fe. Es un concepto muy amplio que vamos a tratar de tocar el día de hoy en tan solo 3 versos y una descripción un poco exhaustiva de lo que es la fe. En este verso, como les dije, está contenida la verdad de lo que es la vida y la muerte, la salvación y la condenación. Comprender mejor lo que esta frase encierra debe ser entonces el cuidadoso objeto de nuestro estudio por nuestra parte. En primer lugar, veamos la condición inicial que garantiza una relación abierta y segura con Dios para que el hombre pueda cumplir con el objetivo o propósito de su existencia, que es alabar a Dios y gozar de su compañía por la eternidad. Todo lo que el humano es, todo lo que somos, mis hermanos, todo lleva a este punto. ¿Cuál es el objetivo, el propósito de tu vida? Es estar con el Señor por siempre, alabándolo y gozando de su compañía. Y esto es bien claro en la palabra de Dios. Ese fue el modelo original con el que el libro de Génesis comienza. Allá cuando Adán fue creado y fue puesto en el huerto de Edén, Adán trabajaba. Ese era su acto de adoración al Señor. Adán sembraba, cultivaba el huerto. Adán ponía los nombres a los animales que le eran presentados. Estaba activo. Todo lo que hacemos, mis hermanos, es y debe ser, de hecho, un acto de adoración a nuestro Señor. Y debe ser por la eternidad. Ese era el objetivo inicial de la humanidad, que Adán y toda la descendencia de él estuviéramos por siempre adorando al Señor. Pero no solamente adorándolo, sino también gozando de su presencia. También vemos en Génesis que es común, aparente para el capítulo número 3, que el Señor venía todas las tardes y hablaba y caminaba con Adán en el huerto de Edén. Ese es gozo de parte de Adán en cuanto a la presencia del Señor. Estaremos también nosotros igualmente como propósito final de nuestras vidas, adorando al Señor y gozándonos de su presencia por toda la eternidad. Ese es el objetivo de la humanidad, pero no todos podemos lograr alcanzar ese objetivo. Este verso que leímos en Habacuc capítulo 2 versos 4 es bien importante porque es la clave de lo que hace la separación entre aquellas personas que van a gozar del Señor por la eternidad alabándole y aquellos que van a estar separados de la presencia de Dios por toda la eternidad en lo que conocemos como el infierno. Así que
eso es el detalle, eso es importante conocer esto. En el libro de Levítico, Números y Deuteronomio, Dios nos llama en primer lugar a ser santos, lo que significa ser apartados para Él. Pero la palabra santos o apartados no ha sido bien comprendida por la gran mayoría de los cristianos de todos los tiempos, y esa es la verdad de las cosas. Para algunos de los del primer siglo de nuestra era, significaba vivir como ascetas, como personas aisladas del resto del mundo. Para no contaminarse con las cosas del mundo, estas personas decían que tenían que mantenerse completamente aisladas de todo lo demás porque habían sido apartados para Dios, lo cual no es correcto pensarlo. Estas personas inclusive en Egipto llegaron a erigir columnas de mármol en las que ellos se ponían a vivir solos arriba en esas columnas y no querían que nadie se acercara a ellos porque querían mantenerse puros. Pero hoy en día, para los más contemporáneos de los cristianos evangélicos, la palabra apartado o la palabra santo es solamente una palabra que no significa nada más que el haber confesado algo con nuestra boca, pero no implica que tengamos que probar que hemos sido apartados para Dios. Y ese es un gran error de la iglesia moderna. Por supuesto que ser santo significa ser apartado, pero no apartado para lo que yo quiera hacer, sino apartado del mundo para Dios. Y eso lleva un gran compromiso con el Señor y nos quita de todo compromiso con el resto del mundo. No podemos estar en dos corrientes o en dos aguas. No es correcto decir soy cristiano y hacer las cosas que el mundo hace en las fiestas y en las situaciones de la vida allá afuera, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. No es correcto, no es lo que Dios dice. Si eres apartado para Dios, si eres santo para Dios, no puedes hacer esas cosas. Debes estar apartado para Él. El hecho de que te rompas con las cosas del mundo prueba que eres santo. Es tan importante la santidad que como la comprendamos. Así que, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a la santidad como principio? Primer carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16 nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El Señor está poniendo el límite en esto. Dice en primer lugar que si somos hijos de Él, y lo somos, si hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, somos hijos adoptados de Dios. Nos está diciendo claramente que tenemos que ser santos porque Él es santo. Pero la gente confunde este término y puede decir, bueno, ¿qué tanto significa ser santo? No se trata de ser legalistas, sino se trata de entender lo que Dios nos está hablando y lo que Él quiere que nosotros seamos. En Hebreos 12:14 nos dice de esta manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí vemos entonces que es un requisito necesario el ser santos para poder ver al Señor. Así que no se trata simplemente de decir yo soy cristiano y venir los domingos y sentarme en un lugar y que me pongan palomita porque vine y que digan ya soy salvo por eso. No es así, porque no veremos al Señor si no somos santos. Eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que debemos entender tal y como está escrito. Ser apartados para Dios. Pero vamos a entender un poco más qué significa esto de ser santos o apartado y que tiene que ver con ser justificados por la fe. Ahora dice, la santidad entonces es más que decir que somos apartados para Dios. Requiere un estado de similitud al carácter de Dios mismo. Jesús nos dejó el llamado Sermón del Monte o las bienaventuranzas que fueron escritas en, por ejemplo, Mateo capítulo 5 al capítulo número 7. Y en ese sermón Jesús nos habló del carácter moral de la persona que Él considera como santa. Y al concluir el capítulo número 5 de ese sermón, en el capítulo número 5 del libro de Mateo, del
del Evangelio. Dice esto en el último verso, el verso 48 del capítulo 5. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, 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 perfecto. Hermanos, la perfección no permite ninguna mancha, ningún error, ninguna falta, y deberíamos estar temblando todos. ¿Cómo veremos a Dios si no somos santos, si no somos perfectos? Y esa es la situación, ese es el planteamiento del problema. De allí que hay solo dos maneras de poder disfrutar de la compañía de Dios por la eternidad. O se es perfecto por vivir una vida perfecta, o debe haber alguna otra manera en que nuestra imperfección sea pasada por alto. Si no podemos vivir una vida perfecta, intachable, que no cometamos un solo pecado, tiene que haber otra manera. Y es evidente a través de la historia de la humanidad que ningún humano ha podido vivir tal vida perfecta. Nadie puede hacerlo. Nadie puede decir no he pecado. Todos hemos pecado. Y como no somos perfectos, por lo tanto, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ese es el gran problema de la humanidad. Por otro lado, decíamos en el planteamiento, tal vez Dios pase por alto nuestros pecados. Déjeme decir una cosa. Imagínense la situación en que Dios cierra los ojos y dicen, pasen todos, vengan todos para acá. Si Dios hiciera eso, no sería justo. Y si Dios no es justo, no es Dios. Y estamos en grandes problemas porque el problema es aún mayor. Aquel a que nosotros llamamos Dios no tiene ningún poder porque no es justo. Dios tiene que ser amoroso, pero también justo y celoso. Y va a hacer justicia. Eso es lo que dice su palabra. Así que no podemos decir, Dios simplemente va a pasar por alto mis pecados. Tiene que haber algo o alguien que permita que eso ocurra. Y ese es el gran problema de la humanidad y el pecado. Y como leímos en Habacuc 2:4, la primera parte donde dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Hermano y hermana, el orgullo es el gran pecado porque nos hace posicionarnos en el lugar que le corresponde a Dios. El orgullo hace a Dios a un lado y te dice, yo estoy aquí. Ese es el gran problema de la mayoría de los humanos. Mientras pensemos que nosotros tenemos la razón, mientras pensemos que nosotros vamos a lograr las cosas, mientras pensemos que nosotros podemos dictarle a Dios lo que Él lleva de hacer, estamos en un mal lugar. Recuerde la historia del rey Nabucodonosor, este rey que hizo el gran imperio babilonio. Creó la ciudad de Babilonia fortalecida con enormes murallas, era impenetrable, con palacios excelsos, los jardines colgantes de Babilonia, una maravilla del tiempo antiguo. Todo esto porque Dios se lo permitió. Pero un día este rey se paró a la entrada de su balcón, tal vez, vio lo que había hecho y dijo, ¿ves el esplendor de Babilonia? Yo lo hice. Esos templos, esos palacios, yo los hice para mi gloria, por mi poder, yo. Y en ese mismo momento el Señor lo quitó de su lugar y le hizo andar sobre sus 4 extremidades por 7 años como si fuera una bestia salvaje en el monte. Dios está por encima de todos nosotros. El orgullo el que dice, yo estoy en control, yo hago mi vida, yo soy el diseñador y el arquitecto de mi propio destino. Eso es lo que nos envenena y nos convierte en los más miserables de los seres porque no podemos recibir a Cristo como Señor y Salvador.
¿O nos rendimos completamente delante de Dios Todopoderoso? ¿O estaremos separados de Él por la eternidad? Porque Dios no puede pasar por alto que alguien se ponga en su lugar. Es el primer mandamiento que hay en la palabra de Dios. Ese es el gran problema. La segunda parte de Habacuc 2:4 nos da la clave para la vida. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Dios está entonces considerando una persona como justa o perfecta y santa por fe solamente. Solamente por fe. Cristiano, aprende eso. No es por lo que hayas hecho, no es porque seas buena persona. No eres buena persona. No lo sé, no lo eres. Cuando decimos soy una buena persona, ya caí en ese momento. Es orgullo. Somos los más miserables de los seres, pero somos justificados por la gracia. Fe en Jesucristo. La fe. Solamente por fe. Esa es la justificación. ¿Qué significa justificación? Justificación es un acto de la imputación de la justicia de Dios en nosotros. Él no ha pasado por alto nuestros pecados. Él los cargó sobre su Hijo y fueron pagados todos ellos. No pasó, no cerró los ojos Dios y dijo, no pasó nada. Alguien pagó por mis pecados y por tus pecados. Y ese fue Jesucristo. Eso es por lo cual la justicia de su Hijo, de Jesucristo, que sí vivió una vida perfecta, sin pecado, cuando estuvo en la carne, es por esa justicia de Él que ha sido puesta sobre nosotros, que nosotros tenemos vida eterna. El justo por su fe vivirá. Entonces Pablo los puso de esta manera en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que la fe es la clave en nuestro destino junto a nuestro Creador por la eternidad o de nuestra separación igualmente eterna. Vayamos entonces a la definición de lo que es la fe, dado que esta es la clave para poder vivir. Hebreos 11:1 dice, hablando de la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Una persona solo puede tener fe si espera algo o a alguien. Para el llamado ateo no hay esperanza, no espera nada. Su vida simplemente es un accidente de la naturaleza. Lo que ocurra con su vida es intrascendente. Nació, vive y morirá como un punto en una línea que no tiene principio ni fin. El problema con esta manera de pensar es que es incongruente en sí misma, puesto que el ateo tiene una moral, un carácter personal que define sus actos y los sanciona de hecho. ¿Ha visto algún ateo que diga, no, esto que tú hiciste no importa? No, siempre dicen, eso fue bueno o eso fue malo. De hecho nos juzgan a nosotros y dicen, la manera de pensar de ustedes cristianos está mal. Lo que significa que hay una moral en esa persona. Califica, sanciona las actitudes, los actos de las personas y de ellos mismos. Tratan de justificarse en sus pecados, por eso no quieren creer en Dios, porque quieren ponerse en el lugar de Dios. Evidentemente. Pero es incongruente porque ¿cómo van a ellos mismos definir lo que es bueno y lo que es malo? Todo el mundo sabe que la moral es algo superior al individuo, puesto que gobierna a toda una comunidad de personas. Así que el ateo no puede decir que es ateo y no cree en nada, puesto que tiene moral en sí mismo. Es una incongruencia y simplemente lo que nos está explicando la manera de pensar del ateo es que tiene culpa, pero quiere justificarse. Eso es todo. Trata de esconder debajo del tapete aquello que lo acusa. La postura entonces de esa persona, del ateo, es que él tiene fe en nada. Puede tener fe en sí mismo,
pero no puede justificar ni razonar su culpabilidad. Tenemos entonces que la fe tiene que ver con algo más externo, algo que es externo a nosotros mismos. No puede ser propia de nosotros por nuestra propia creación o imaginación. Tiene que ser necesariamente un agente externo traído a nuestra conciencia. Entonces la fe nos asegura que estamos esperando algo real. No solamente vivimos aquí en la tierra, sino también tenemos que la fe nos permite creer en lo que sigue después de este mundo. La fe es algo bien interesante. La gente dice hoy en día que todo el mundo tenemos fe, porque todo el mundo consideramos que podemos esperar las cosas que ocurren científicamente hablando. ¿Cómo decir? Voy por la calle, si hay una señal de tráfico y me paro, hago lo que dice la señal, voy a estar bien, pero si no lo hago, voy a estar mal. Y confiamos que las otras personas van a respetar esa misma ley que nosotros estamos respetando. Y lo llaman fe. Pero eso no es fe, eso es comportamiento humano. Eso tiene que ver con las cuestiones lógicas de la vida. La fe es mucho más profunda que eso. La fe es mucho más grande que pensar de esa manera. Y lo vamos a ver ahora. Pero me recuerda muy bien esto, la fe, la prueba que hacían aquellos ingenieros de hace casi un siglo, ya más de un siglo, aquellos que construyeron las vías férreas aquí en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Los ingenieros de las vías férreas, de las locomotoras, tenían una manera de probar que sus diseños sobre los puentes eran o no, eran realmente efectivos o no lo eran. Y era una prueba sencilla. Diseñaban aquellos puentes que cubrían esos abismos, ya sean los ríos o los precipicios o los cañones. Y una vez que habían terminado la obra, lo que hacían es poner estas máquinas locomotoras, unas enseguida de otras, enseguida de todas, hasta que llenaban el puente completo. Y ellos mismos se sentaban sobre ellas. Esa es una manera de tener fe. Porque si su diseño fallaba, ellos también se hundían con todas las máquinas, ¿no es cierto? Confiaban en algo que sabían que era cierto. Es la fe, la certeza. Entonces, la certeza de lo que creemos. Detengámonos ahora en unos momentos en esto y pensemos lo siguiente. Es la convicción ahora de lo que no se ve. La fe también es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es una convicción? Es un estado tan completo y fuerte de lo que creemos que es imposible pensar de otra manera. Una convicción es algo que está tan adentro en tu manera de ser y de pensar, tan impregnado en tu corazón y en todo lo que tú eres, que no es fácil que un viento venga y te lo mueva, ninguna idea de afuera, porque esta es tu convicción. La fe que tenemos en Cristo Jesús debe ser inamovible. Es una roca a la que podemos afianzarnos, es nuestra ancla. Es algo que nos permite sostenernos en medio de las pruebas y de las situaciones difíciles de la vida. Esa es la fe, es convicción. Pero también dice que es convicción de lo que no se ve. Mis hermanos, la fe no tiene nada que ver con lo que podemos ver, y con lo que podemos palpar, y ni con lo que podemos degustar, ni ver. Tiene que ver con algo más allá de nuestros 5 sentidos. Algo que es verdad, más de lo que podemos ver nosotros aquí en la tierra. Es convicción de lo que no se ve. El creyente tiene esa manera de aferrarse a lo que no puede percibir con sus sentidos naturales. No es un simple sentimiento de lo que puede ser, sino una seguridad completa de lo que no es aparente a los sentidos físicos. ¿Cuántos de ustedes creen que el momento que ustedes cierren los ojos aquí, los van a abrir en la presencia del Señor? ¿Tienes convicción? Y si te digo que este es tu último día de vivir, ¿estás contento? ¿Realmente estás listo para irte? ¿Tienes fe o no tienes fe? Hay personas en este mismo momento, en otras partes del mundo, que su fe está siendo cuestionada de esa manera. Y tiene una navaja sobre su cuello, o una arma de fuego apuntando su sien, y estás preguntando, ¿eres cristiano? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías en esa situación? ¿Tienes fe?
Convicción de lo que no se ve. No importa lo que pase de este lado, lo que importa es a dónde vamos. ¿Creemos en la palabra de Dios o no lo creemos? Ahora, deje decirle una cosa. Cuando decimos que la fe no tiene nada que ver con los sentidos físicos, no estamos diciendo que la fe es ciega, de ninguna manera, en el sentido de que no sea razonable. No, por el contrario, estamos diciendo que nuestra fe es razonable porque no depende de nosotros ni de nuestras maquinaciones, sino que es un agente externo de nuestro ser que es traído a nosotros por alguien más. Para hacerlo más claro, vayamos al pasaje que está en Romanos capítulo número 10, versos 8 al 17. Este es el capítulo, estos son los versos que leemos y que le decimos a las personas cuando van a recibir a Cristo. Tienes que confesar con tu boca y creer con tu corazón para que seas salvo. Pero vamos a ver de dónde parte esto y hasta dónde quiere llegar esta expresión y esta confesión. Y del verso 8 en adelante dice Romanos capítulo 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Detengámonos en ese verso, ese final. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y vamos a compararlo con estos dos versos en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, aquí está la prueba de que la salvación viene de Dios solamente. La fe es un regalo de Dios. No todos tienen fe para ser salvos. Es Dios el que da la fe. ¿Cómo recibes la fe de Dios para salvación? Por el oír la palabra de Dios. Es Dios el que nos habla en su palabra y nosotros respondemos al llamado de Dios por la fe que Él pone en nosotros. Como les dije al principio, la fe es un agente externo a nosotros. Viene de Dios, no es maquinación mía ni tuya, no es de nuestra mente ni de nuestro corazón, es un regalo de Dios que Él da a quien Él desea. Y por medio de ese regalo de la fe, es que creemos y le decimos, yo quiero. Y confieso que Él es mi Señor y mi Salvador y lo puedo creer en mi corazón y soy salvo. Es así, no es simplemente porque hayas dicho unas palabras. Gran error que cometemos muchas veces, vamos a las cruzadas y a todos estos lugares y la gente dice, tienes que confesar, repite esta oración. Es Dios, ¿escuchaste el mensaje de Dios? ¿Escuchaste que Dios te estaba hablando? Más vale que sí, más vale que hayas escuchado el mensaje completo del Evangelio y que la fe del Señor, el regalo de Dios, haya sido depositado en tu corazón para que digas que sí. Entonces eres salvo.
Fe que salva, no mía, sino de Dios. Regalo del Señor para nosotros. Concluimos entonces que la fe es un regalo de Dios y que llega a nosotros por la palabra de Dios. Entonces podemos continuar ahora sin nuestro estudio en el verso número 2. Y dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La palabra antiguos en la Biblia dice presbíteros. Presbíteros es la palabra que se usa para describir a los ancianos, a las personas que tienen de la iglesia, me refiero como personas que tienen eminencia en la iglesia, o también a las personas que tienen edad avanzada, pero también, como dicen sus Biblias, en la traducción que yo tengo, antiguos, las personas que vivieron hace muchos, muchos años, al principio de los tiempos. Y se refiere a que esas personas del pasado, que están en la palabra de Dios escritos aquí, ellos recibieron fe, porque escucharon a Dios, ya sea audiblemente, visiblemente o a través de la palabra escrita, y creyeron. Y al haber creído, tuvieron fe. Y al tener fe, fueron salvos. Y esas son las personas de las que vamos a hablar la semana que viene. Todos los que están en esta lista, en el capítulo número 11 de la carta a los Hebreos, comenzando, ya sabe, desde Adán, Abel en adelante, todos ellos que están ahí descritos. Y habla de quiénes son aquellos que creyeron, los que tuvieron fe. Y notamos que a ellos, como les dije, a algunos Dios les habló audiblemente. Dios se reveló a ellos de muchas maneras, pero creyeron, porque fue un regalo de Dios. En Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mi hermano y mi hermana, hoy en día aquellos pseudocientíficos o científicos a medias te van a decir que el universo se creó a sí mismo de la nada, ¿verdad? Porque no pueden encontrar otra explicación. Porque conocemos las leyes de la física, la segunda ley de la termodinámica, que todo va del orden al desorden. Energía útil a energía inútil. Todo va en degradación. Y si eso es la verdad, ya no existiríamos. Si hubiéramos sido eternos, el universo no puede ser eterno, por lo tanto, porque todo se va degradando, dejaría de ser en un momento dado. ¿Y cuándo comenzó el universo entonces? La gran pregunta que grandes científicos del siglo pasado intentaron contestar y llegaron a una conclusión, la cual es una teoría, no es realidad. Teorías son aquellas cosas que la mente del hombre crea para querer explicar las cosas que no podemos explicar porque no podemos probarlas. Así que todos ellos tienen sus teorías. Muchos de ellos dicen el Big Bang. ¿Y qué es el Big Bang? Dicen, bueno, eso es lo que ocurre en un momento dado, cuando no hay tiempo todavía, por cierto, pero hablan de un momento, ¿no?, en el que hubo una inconsistencia física, algo que escapó completamente de las leyes de la física que hoy existen, y ¡bam!, hubo una gran explosión, y aquí estamos todos, ¿verdad? Después de millones y millones de años, billones de años tal vez, y aquí estamos. ¿Por qué ponen billones de años? Porque si fueran miles de años no podrían decir, bueno, tendríamos pruebas, ¿no es cierto? Pero son billones de años para justificarse, para justificar la evolución y todas estas cosas que salen de sus mentes, que tratan de desafiar la realidad de un Dios que ha creado todo. Si eres cristiano, si tienes fe, la fe en Cristo, la fe que salva, déjame decirte algo, tienes que creer en su palabra, toda su palabra. Déjame te pregunto, cristiano, el día de hoy, ¿dices que tienes fe? ¿Tienes fe en Cristo? Dime una cosa. ¿Crees sin lugar a duda lo que dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo crees? ¿Puedes creer que Jonás estuvo en el vientre de un gran pez por 3 días y que fue vomitado por este pez para que Jonás fuese a predicar a Nínive? ¿Lo crees tal y como está escrito ahí? ¿Crees que el mar rojo fue abierto y que los israelitas pasaron por el fondo seco y que luego los soldados egipcios fueron ahogados cuando el mar se volvió a cerrar? ¿Crees en eso? Más allá, ¿puedes creer que Jesús nació de una joven virgen?
¿Puedes creer que Jesús vivió una vida perfecta y que murió en una cruz por nuestros pecados? ¿Crees que Jesús resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre? Si puedes creer en toda la Biblia, estos 66 libros, escritos por cerca de 1500 años, por más de 40 autores, en 3 diferentes continentes, y tú crees en cada palabra que está escrito en este libro, entonces tienes fe que salva. Pero si cuestionas esto que está aquí, no eres salvo. No puedes ser salvo, porque por fe creemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios habla, Dios se comunica, y la escuchamos y creímos y fuimos salvos. Fe. Sin la palabra de Dios no puede haber fe, porque no oímos nada. Oímos ruido, oímos lo que está allá afuera, y no podemos ser salvos. O crees cada detalle de lo que está en la palabra escrita, o no tienes fe. Ese es el punto. Si tienes fe, por lo tanto, eres salvo, hijo o hija de Dios por adopción, nacido de nuevo por la fe en Cristo y regenerado por la obra del Espíritu Santo para poder ser un imitador de Cristo en perfección santa, para poder cumplir con el objetivo de alabar a Dios y disfrutar de su compañía por la eternidad. Ese es el objetivo de la fe. Ese es el objetivo. Esa es la fe. Y ahora te voy a pedir una cosa, que cierres tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro. Y no sé si esta sea la primera vez que tú hayas por fin creído por fe que toda la palabra de Dios es palabra de Dios. Y que te está hablando a ti en este mismo día. Y tal vez esta vez sea algo diferente en tu vida porque estás creyendo que toda la palabra de Dios es verdad. Y que estás dispuesto a recibir de Dios, y ahora que has escuchado la verdad, estás dispuesto a recibir de Dios esto que Él te ha dicho, lo has oído y en tu corazón lo has creído y por lo tanto tienes fe que te salva para vida eterna. Si ese eres tú esta mañana, si esta mañana tú por fin has creído y has depositado tu fe en Jesucristo, el único autor de la salvación, y no hay otro camino, solo Él. Este es el día que vas a nacer de nuevo y vas a ser regenerado para una vida nueva. Así que si tú eres esa persona, ahí donde estás, levanta tu mano. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Síganme todos en esta oración para no señalar a nadie. Todos síganme en esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de mi pecado. Te pido que me perdones y me des una vida nueva. Por fe, Señor, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador para obedecerte y servirte todos los días de mi vida hasta que vengas por mí. Y te doy gracias por ese regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Si usted hizo esta oración, como leímos, ya entendimos ahora Romanos capítulo 10, eres salvo, tienes vida eterna. Y toda la palabra de Dios se ha abierto a ti y la puedes comprender y la puedes recibir y puedes vivir una vida diferente a la que estabas viviendo antes. Ahora eres perfecto, no porque hayas hecho cosas buenas, sino porque Cristo puso su justicia en tu vida y eres justo por lo que Él hizo. Oremos entonces para despedir. Padre, te damos gracias, hermoso Señor, porque nos has hablado de una manera especial en este día a nuestros corazones. Nos has movido a entender que necesitamos de una fe, algo que tú nos des a nosotros, un regalo especial que ha transformado nuestras vidas, que hemos recibido y hemos creído y ahora vivimos por ella. Y ahora que vamos a empezar a estudiar en las siguientes semanas la segunda parte de esta carta a los Hebreos,
en la que podemos aprender acerca de lo que es práctico en cuanto a vivir en la fe. Señor, háblanos de esa manera especial y que aprendamos a caminar, a vivir en la fe que tú nos has dado. Y gracias te damos porque tú eres el que nos has llamado, Señor. Te has fijado en nosotros, que no éramos dignos de ser considerados. Nos has llamado en lo individual. Nuestro nombre ha sido nombrado por tus labios y nuestros oídos entró tu palabra. Y ahora tenemos fe, fe que salva. Y te damos gracias, Señor, por ese regalo hermoso que nos has dado. Bendito seas, a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerde, esta tarde tenemos a las 6 de la tarde perspectiva pastoral. En caso de que tenga alguna pregunta sobre ese tema u otro tema de la Biblia o de la vida cristiana, estamos para contestar sus preguntas. Dios los bendiga. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie una vez más? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu que me salvó, me rescató, en un momento ahí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, en un momento ahí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos,
Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra que solamente tú te mereces, mi Dios. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que siempre nos habla y nos muestra el camino, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús.